Buenas tardes. Vamos a continuar entonces con la materia, con la misma presentación que estábamos haciendo la semana anterior. Nos vamos a enganchar de esa presentación y vamos a ver hoy una herramienta que es la única de las herramientas que vamos a ver que no va a ser cuantitativa. Es decir, que no trabaja con números, sino con conceptos. Es una herramienta conceptual. Y es la única que vamos a ver para hacer lo que se denomina el análisis causal, es tratar de identificar las causas de los problemas que suceden. Además, es la única herramienta que inventó Kaoru Ishikawa. Todas las demás las tomó de autores especialistas que las habían desarrollado antes que él. En todo caso, lo único que hizo fue agruparlas y mostrar que se podían usar en conjunto. Voy a cerrar aquí el chat. Como siempre, o me hacen las preguntas por chat y yo le contesto cuando termino de exponer, en el momento que paro la exposición. O si quieren, allí también pueden preguntar activando el micrófono. Tenemos ya 40 y pico, casi 50 alumnos, así que vamos a empezar. Y voy a empezar por compartir la pantalla con la presentación de PowerPoint. Muy bien. Voy a acomodar aquí mejor las cosas. Y voy a buscar el puntero que vimos que podía ser útil. Muy bien. Y además podemos ocultar el panel de control. Ahí está. Ahí lo veo completo, perfecto. Este es un esquemita, pero que viene muy bien para entender la importancia de hacer el análisis causal. Es decir, tratar de identificar las causas y no guiarnos solamente por los efectos, que son los síntomas que habitualmente nosotros observamos. Si nosotros queremos resolver un efecto que vemos sin buscar su causa, lo más probable es que la solución sea prácticamente imposible. En cambio, si bien es difícil hallar las causas, lo que deberíamos hacer es hacer este análisis causal para encontrar por qué vemos este síntoma, por qué hay ese efecto, y luego, cuando ya sabemos la causa, el por qué, podemos hacer un paso fácil que es hallar la solución. Este concepto es muy importante desde el punto de vista de lo que es la mejora continua y las herramientas de gestión de los procesos, mejora de los procesos y control estadístico del proceso. De todas las que vemos, la única específica para esta, hay otra que nos puede servir, ya vamos a ver, que es la última de todas, o la penúltima, pero de todos modos la específica para análisis causal es la herramienta que planteó Kaoru Ishikawa como diagrama de Ishikawa, diagrama de causa-efecto o diagrama de espina de pescado. Ustedes van a ver que los tres nombres la describen, es decir, van a poder encontrar la misma herramienta con los tres nombres. Además, en esta herramienta vamos a utilizar dos de las técnicas que habíamos visto en la clase anterior, que habíamos comentado en la clase anterior, y las vamos a explicar en más detalle. Una es el bendito torbellino tormentas de ideas, que este es un esquema gráfico, que es como si cayeran cerebros del cielo en tormenta y nosotros estuviéramos allí aprovechando toda esa materia gris que cae. La idea de este grafiquito es decir, de que vamos a aprovechar la materia gris de todo el mundo. Vamos a hacer participar a la gente para que sean todos los que pensemos y no uno solo. En definitiva, es una herramienta de trabajo grupal. La idea es que facilita que la gente participe, facilita que surjan nuevas ideas. Y entonces lo que se hace es plantear los problemas, plantear posibles causas, plantear algunas soluciones posibles, y todo esto en un marco
ordenado de debate y de discusión. Yo les expliqué en la clase anterior, pero lo voy a repetir porque ahora, evidentemente, para este análisis que es conceptual, la mejor herramienta que podemos usar es el torbellino de ideas, que el torbellino de ideas se basa en la conformación de círculos de calidad o de mejora continua. Es decir, que nosotros ponemos representantes de todos los temas, a partir de todas las áreas que participan de un tema, a partir del problema o tema que vamos a analizar. Supongamos que encontremos un problema en la producción y nosotros tratemos de hacer un círculo de mejora aplicando el torbellino de ideas a los efectos de tratar de encontrar las causas de ese problema o de resolver ese problema. Lo primero que tendríamos que hacer es entonces este círculo donde invitamos todos los que participan o son parte. Por ejemplo, un representante del área de mantenimiento, otro de la parte de producción, pero estamos hablando de no el jefe de cada área, sino la gente que específicamente tiene el problema, el operario de la máquina donde está trabajando, por ejemplo, la persona que hace el mantenimiento de esos equipos, la gente que compra los insumos, la gente que diseña la parte de ingeniería, etc. Y a todos los ponemos a discutir. Habitualmente seguimos un círculo y se sigue un sentido en ese círculo, por ejemplo, un sentido horario. Y va hablando cada uno. Hay un coordinador o moderador que cumple solamente el rol de dar la palabra y que estas reglas básicas se cumplan. Cada uno que le toca, si tiene algo para decir, lo dice. Y si no tiene nada para decir, hace como en el póker. Dice paso y habla el siguiente. Lo importante es el respeto. Como dice aquí, que las ideas se expresen libremente, que haya respeto, que nadie se ría de las opiniones de los otros, ni tampoco la desacrediten, porque todas las conclusiones se van a tomar por consenso. Siempre hay alguien que actúa de secretario, que va tomando nota de las opiniones, y vamos dando la vuelta a este círculo, dando la palabra en un orden, hasta que se acaben los temas para hablar, es decir, nadie más tenga intención de opinar. Cuando termina esa instancia, lo que vamos a hacer después es tratar de ver de todas las ideas que se tiraron por consenso, cuáles son las, por categoría, principales, cuáles son importantes pero no principales y cuáles son menos importantes. Ya vamos a ver para qué nos va a servir eso. De alguna manera sirve para analizarla, evaluar y organizar, ¿no es verdad?, las ideas. Y la otra herramienta que vamos a ver, la otra técnica que vamos a ver dentro de la herramienta del diagrama causa-efecto, es la técnica de los 5 por qué. Los 5 por qué es preguntarse sucesivamente el porqué de las cosas. El único objetivo es identificar la causa raíz, porque si nosotros resolvemos la causa raíz de un problema, vamos a terminar resolviendo el problema. Si resolvemos una situación intermedia, pero no resolvimos la causa raíz, el problema va a seguir. Si resolvemos los síntomas, el problema va a seguir estando. Les voy a dar un ejemplo muy simple para que vean cómo se utiliza. Supongamos que usted tiene el auto en el garaje, cuando se levanta a la mañana saca el auto, después entra a su casa, mira el garaje y ve una mancha de aceite. Si con un trapo limpia la mancha de aceite, ¿qué es lo que está atacando? Está atacando un efecto, un síntoma, pero no está resolviendo el problema. Uno cree que soluciona porque limpió la mancha de aceite, pero muy probablemente al día siguiente, cuando saque el auto, vuelva a encontrar otra mancha de aceite, porque no resolvió el problema. Entonces lo primero que tenemos que hacernos es preguntarnos, un primer por qué. ¿Por qué hay una mancha de aceite en el garaje? La respuesta obvia sería porque el auto está perdiendo aceite. Y esto nos obligaría, si yo me pregunto en un segundo por qué el auto pierde aceite, a tratar de indagar
y, por ejemplo, observar dentro del garaje dónde está la mancha para tratar de determinar qué parte del auto pierde aceite. Y yo podría llegar a la respuesta de que en la zona del motor cae la gota de aceite. Entonces tendría una pregunta, un tercer por qué, que sería preguntar por qué pierde aceite del motor del auto. Bueno, debería seguir indagando. Fíjense que ya pregunté 3 veces por qué. Debería seguir indagando. Probablemente, si yo me tiro debajo del auto, veo que toda la zona del cárter está manchada con aceite. Y yo ya tendría una respuesta. Porque pierde aceite del cárter. Ahora, me tendría que volver a preguntar por qué. Cuarta pregunta, ¿por qué pierde aceite del cárter? Bueno, debo seguir investigando y debo seguir analizando y estudiando la situación. Seguramente me tiro debajo del auto, esta vez con un trapo, limpio bien el cárter y me encuentro con que se forma una gotita en el tapón. Ya tengo una respuesta, porque pierde el tapón del cárter. Fíjense que me puedo volver a preguntar por quinta vez, ¿y por qué pierde el tapón del cárter? Y ahí es muy probable que ya no lo pueda resolver, que tenga que irme hasta el mecánico o irme hasta los que cambian aceite que tiene una fosa, sacar el tapón y fijarme. A lo mejor lo que sucede es que cuando saco el tapón me encuentro que la junta, que suele ser una arandela de bronce, está rota, está deformada. Cambio la junta, pongo nuevamente el tapón con la junta nueva, y en este caso, después de preguntarme 5 veces por qué, llegué a la causa raíz. La causa raíz de mi problema era la junta del tapón rota. Lo interesante de eso es que la técnica de preguntarme, de indagar, de preguntarme 5 veces por qué, me permitió llegar a la causa raíz, cambiar la junta y resolver el problema. La verdad es que a veces no hace falta preguntarse tantas veces por qué. Pero lo mínimo que uno debiera es preguntarse al menos 3 veces por qué. Lo ideal sería llegar a las 5 veces, pero por lo menos preguntarnos por qué 3 veces. Esta es una técnica que se puede hacer también aplicando la técnica del torbellino, es decir, preguntarnos que cada uno vaya tirando sus ideas. Pero es una técnica que sirve específicamente para el análisis causal. Y como el diagrama de causa-efecto es para ello, la vamos a usar en el diagrama de causa-efecto. Veamos qué es lo que es este diagrama. El diagrama, en definitiva, es un diagrama que muestra la vinculación entre un problema y sus posibles causas. Por eso se llama causa-efecto. Relaciona un efecto observado con sus posibles causas. Ayude a rastrear el origen de las disconformidades y se inicia clasificando las causas por categoría de influencia, que es un poco lo que hablamos antes. Yo podría, después que identifique las causas, buscar las categorías. Veamos. Este diagrama de causa-efecto, que también, como dijimos, se llama diagrama de Ishikawa porque lo creó Ishikawa, pero también suele llamarse diagrama de espina de pescado. ¿Por qué? Porque es como si yo estuviera construyendo el espinazo de un pescado, en donde el problema, el efecto observado, está en la cabeza del pescado. Luego hay un espinazo principal, de cual van saliendo distintas espinas que constituyen sus categorías, distintas categorías. Y eso me conforma como si fuera todo el espinazo de un pescado, en donde en la cabeza está el problema y en el cuerpo están las causas que generaron ese problema, agrupadas por categorías. Veamos cómo. Acá está el efecto. Por ejemplo, ¿se acuerdan del problema anterior? Yo no me acuerdo si era la rajadura, el principal problema que teníamos de la pieza de aluminio aquella. Si yo pusiera aquí a la cabeza como posible efecto que salen piezas rajadas, entonces quiero analizar por qué salen piezas rajadas.
porque si encuentro la causa, me va a ser fácil resolver ese problema. Y yo preguntara, ¿por qué me salen piezas rajadas? Bueno, me quedan pocos minutos, pero vamos a conectar uno nuevo. ¿Por qué salen piezas rajadas? Voy a encontrar distintas categorías donde puedo encontrar causas. Cuando es un proceso productivo, suele agruparse en lo que se denomina las 5M, es decir, 5 categorías dentro de la producción: la máquina, el método, la mano de obra, los materiales y el medio ambiente. Ahora, los diagramas de causa-efecto se pueden utilizar para otras situaciones, no solo para procesos productivos, en donde a lo mejor el efecto que yo observo es que se retrasan los vuelos en una compañía aérea. Y a lo mejor no son las mismas categorías, porque hay otros factores, el aeropuerto o lo que fuera, la infraestructura, los servicios de control meteorológico, no sé, hay otros factores a lo mejor que no están previstos en estas categorías. Sin embargo, yo podría armar las categorías de acuerdo al problema que estoy analizando e ir clasificando las causas en cada una de esas categorías. Tomando el modelo básico, que es el modelo de las 5M para un proceso productivo, si yo me pregunto por qué se produce una pieza rajada en esa colada de aluminio, yo podría contestar que porque la maquinaria tiene problemas y empezar a analizar los por qué la maquinaria tiene problemas, volviéndonos a preguntar por qué. Porque el método no es el correcto, y así. Porque la mano de obra no está preparada, y empezar a analizar. Por los materiales que usamos, porque el medio ambiente no es el adecuado. Y veamos. ¿Cómo lo construimos entonces a este diagrama de espina de pescado de causa-efecto? Entonces, en la cabeza, el defecto principal, el problema que vamos a analizar entre todos en este círculo de mejora, y luego las categorías, tomemos el ejemplo de las 5M para la producción. Y vamos a empezar a llenarlo utilizando los 5 por qué, empezándonos a preguntar. ¿Por qué se observa este efecto que estamos viendo? Por el método, porque no están bien asignadas las tareas. Si yo pregunto por qué por el método, por ejemplo, porque no están asignadas las tareas bien. Acá yo he preguntado 2 veces por qué. Yo tendría que seguir preguntándome, ¿y por qué no se asignan bien las tareas? Y tendría que empezar a encontrar más respuestas para tratar de encontrar las causas raíces. Pero bueno, voy completando. Una vez que completé todo, en ese círculo de mejora, yo puedo empezar a categorizar y decir cuál es más importante, cuál es menos importante de lo que encontré, para tratar de priorizar y empezar a tratar de resolver las causas que yo creo más importantes. Acá tendríamos un poquito más desarrollado, con manchas contaminantes, materiales, máquinas, métodos, y aquí adentro algunas de las preguntas que yo me voy planteando. ¿Por qué se producen manchas contaminantes? Por los materiales. ¿Y por qué por los materiales? Por el material de decapado. Fíjense que a la pregunta ¿por qué por los materiales? Yo tengo 3 respuestas en este caso. Por el material del decapado, por el filtro de emulsión, por la permanencia del material en el almacenamiento. ¿Se dan cuenta? Es decir, que yo a un por qué, en realidad también, no siempre puedo tener una sola respuesta, sino que puede tener varias. Por lo tanto, aquí, a una flecha secundaria, a una espina secundaria, le pueden entrar varias espinas terciarias. Y luego, si siguiera preguntándome por qué, a esta flechita más chica le entrarían otras espinas. Y así sería construyendo ese diagrama. Acá tengo un ejemplo muy simple, muy tosco, pero una torta que se quema en el horno. Es de la Sociedad Latinoamericana de la Calidad. Y me pregunto, ¿y por qué se quema la torta? Y una de las respuestas podría ser porque el equipo no funciona bien. ¿Y por qué no funciona bien el equipo? Porque falla el horno. ¿Y por qué falla el horno? Y resulta que acá tengo 2 respuestas para esa pregunta, ese por qué. Porque está el termostato roto, porque la válvula de temperatura está cerrada. Fíjense que ahora, ¿qué correspondería? Probablemente volver a preguntarme por qué. Aquí por lo menos ya tengo 3 por qué.
Yo creo que para hacer un diagrama de espina de pescado, lo mínimo es preguntarse 3 veces por qué. Es decir, tener esa espina secundaria, una espina terciaria y una cuaternaria. Le pasamos a la variación de un proceso. Voy a explicar algo fundamental. Esta herramienta que es tan poderosa, así como la vemos, que es solamente conceptual, porque lo que estamos haciendo es discutir conceptos y no estamos trabajando con números, no obstante, es una herramienta que se combina muy bien con las que vimos antes. Voy a cerrar la presentación, así si me quieren consultar, lo podemos hacer. Dejar de presentar. Muy bien. No sé si había algo de chat. No. Bueno. ¿Hay alguna pregunta que me quieran hacer sobre esto? Como en el luthier de la gallinita dijo Eureka. ¿Por qué esto? A ver. Explícame. Sí, es cierto que es como el luthier. Ah, por lo del niño que siempre preguntaba por qué. Está muy bien. ¿Cierto, no? Parece el sketch de Lelutier. Ahora vamos a ver entonces cómo es esto que se combina muy bien con las que ya hemos visto. Me están quedando 3 minutos, pero no importa, cuando se corte, nos volvemos a conectar y seguimos explicando, ¿está? Así que no hay problema. Voy para adelante. Ustedes se acuerdan que recién cuando vimos la herramienta, lo primero es ir llenando ese diagrama de causa-efecto. Pero lo segundo es priorizar. ¿Priorizar qué significa? De todas esas causas que encontré, elegir alguna como la que nos parezca más importante para tratar de resolverla. Porque si resolvemos la más importante de todas, lo más probable es que podamos resolver el problema, o por lo menos una buena parte del problema. Y hemos visto anteriormente una herramienta que era específicamente para priorizar, que era el diagrama de Pareto. Por lo tanto, estas 3 primeras herramientas, la primera que es diseñar una planilla para poder hacer Pareto, y la segunda, el diagrama de Pareto, se combina muy bien con la tercera, que es el diagrama de causa-efecto. ¿Cómo sería la manera de aplicarla? Primero, yo para elegir un problema más importante, por ejemplo, de acuerdo al que vimos en la clase anterior, era la grieta, hicimos un Pareto y elegimos el problema que se repetía más frecuentemente. Si hubiéramos podido tener costos de los defectos, podríamos haber hecho por costo, el problema que nos generaba más costos de no calidad. Muy bien, hicimos eso, está fantástico. Ahora, ¿cómo sigue esto? Ahora sigue de que yo tengo que, sabiendo que la grieta es el más importante, para poder resolver el problema de la grieta, analizar cuál es su causa. Y ahí me voy a un diagrama de Ishikawa. ¿Cuál es el efecto que pongo en la cabeza del diagrama? El defecto que en el Pareto encontré que era el más importante de todos. Supongamos que la grieta me representa el 50% de las piezas defectuosas que salen. Si yo resuelvo la grieta, voy a tener la mitad del scrap que tenía antes. Si puedo resolver, encontrar, como lo hice con la pérdida de aceite del cárter del auto, encontrar la causa por la que se produce la grieta, eliminarla, actuar, ¿y qué voy a conseguir? Reducir el 50% del defecto, ¿se dan cuenta? Del total de defectos. Eso significa que, habiendo hecho buenos paretos, yo con esa información del Pareto puedo plantear diagramas de Ishikawa y analizar causas. Pero esto no termina allí. Aunque se esté por cortar, nos conectamos de nuevo y ya explico cómo a su vez puede seguir y darle otra vuelta. ¿Por qué? Porque cuando yo haga el diagrama de espina de pescado de causa-efecto, voy a encontrar en las espinitas un montón de causas posibles. ¿Cómo sé yo cuál es la más importante de todas?
para tratar de apuntar a resolver esa causa que genera la rajadura de la pieza. Bueno, ahí está la aplicación de los paretos, pero por causa. Y nosotros llenamos un diagrama de espina de pescado y encontramos que en esa rajadura dentro de la espina de pescado, tanto por los métodos, por los materiales, por la mano de obra, por el medio ambiente, podría haber distintas causas. ¿Cómo sé yo cuál es la causa principal? Y tengo que priorizar, porque no puedo. Supongamos que encontramos, por cada uno de los 5 M que estábamos analizando, encontramos 5 o 6 causas. Ya tenemos 25, 30 causas posibles. No podemos apuntarle a todas. Tenemos que priorizar. Supongamos que nosotros hallemos las causas y en ese círculo de mejora podamos discutir cuáles creemos que son las más importantes, cuáles creemos que pueden ser importantes y cuáles creemos que son causas poco significativas. Si nosotros podemos discutir eso, podemos diseñar una nueva hoja de anotaciones. Ahora por causas. En donde las que consideramos principales o las que consideramos importantes, las enumeramos una por una. Y las que consideramos que son poco significativas, las incorporamos como otras causas. Y ahora, cada vez que encontramos una pieza que está rajada, analizamos por qué se rajó. Y si entendemos que se rajó, por ejemplo, porque el molde estaba frío, en esa causa que nosotros habíamos identificado, hacemos en la rayita de Pareto. ¿Está? Empezamos a contar. Entonces, usted que teníamos, qué sé yo, 75 piezas rajadas, no me acuerdo el número del ejemplo que vimos en la clase anterior, pero supongamos 75 piezas rajadas. Los diagramas de Pareto ordenan los defectos de mayor a menor. Es lo que vimos en la clase anterior. No, yo lo que quería preguntar en realidad era si en el diagrama de Pareto, es una duda que me quedó de la clase pasada, los defectos que enlistamos, si se deben ordenar de mayor a menor o tienen algún orden en específico. Siempre se ordenan de lo de mayor frecuencia a lo de menos de frecuencia. Primero contamos. Y después que contamos podemos organizar. ¿Se acuerdan ustedes que había 2 planillas? La primera era el conteo, donde teníamos los palitos y al quinto los cruzábamos. Y la segunda ya era el procesar eso, en donde sacábamos los valores y los valores acumulados. Y ahí lo ordenamos siempre de mayor a menor, a excepción de otros que siempre quedaba al final. Porque en otros no había un solo defecto. Podía haber varios. ¿Está claro? Ahora estamos haciendo lo mismo. Al analizar nuestro diagrama de espina de pescado, encontramos un montón de causas que podían generar el defecto de la rajadura. Ahora, ¿cuál es la causa más importante? Bueno, vamos a analizar cada vez que salga una pieza rajada, qué causa creemos que es. Para lo cual, otra vez tenemos que diseñar una hoja de anotaciones. ¿Está bien? Diseñamos una hoja de anotaciones, ponemos las causas que habíamos identificado que nos parecían que eran las más importantes y las que nos parecían que eran poco significativas las ponemos bajo otros. Igual que hicimos cuando diseñamos la primera planilla, con los defectos. Y ahora, una vez que tenemos eso armado de esta manera, cada vez que me sale una pieza rajada, me pregunto y empiezo a analizar, así como me tiraba debajo del auto, me pongo a indagar cuál fue la causa por la cual esa pieza se rajó. ¿Está? Porque a lo mejor yo llevo un control de temperatura y veo que justo era cuando el molde estaba frío y esa se rajaba o cosa por el estilo. Entonces yo voy controlando y voy haciendo una rayita en la causa de la lista que había puesto yo en mi hoja de anotación, en mi planilla, de las causas por la cual se produjo la rajadura. Entonces que a lo mejor había, qué sé yo, 80 piezas rajadas y me encuentro que la mitad de esas piezas rajadas, 40 de ellas, se debían justamente al molde frío. ¿Qué significa esto? Que yo ya encontré una causa raíz, aplicando un
proceso de mejora continua, en donde encontré que el molde frío me produce el 50% de las rajaduras. Y las rajaduras son el 50% de las piezas defectuosas. ¿Se dan cuenta? Esto significa que si yo resuelvo la temperatura del molde, estoy resolviendo un 25% del total de los defectos. Entonces, ¿cómo empieza este proceso de mejora continua? Empieza con un círculo de mejora diseñando la planilla, anotaciones por defecto, para hacer Pareto, para poder tomar datos y hacer Pareto por defecto. Y encontrar el defecto que me sale más caro o que más se repite. Luego, ese defecto principal va a la cabeza de mi espina de pescado para tratar de identificar las causas por las cuales se produce ese defecto. Una vez que identifiqué causas, hago una nueva hoja de anotaciones ahora por causas para ese defecto, que me va a permitir hacer un Pareto por causas. Y voy a poder priorizar la causa a la cual yo voy a tener que concentrar mis esfuerzos para ir mejorando mi proceso y bajando el número de defectos. Dos cosas para tener en cuenta. Supongan ustedes que yo encontré que era el molde el que generaba la mitad de las piezas rajadas, que además son la mitad de los defectos. Quiere decir que yo controlo la temperatura del molde y resolví un 25% total de los defectos. Pero esto es teórico. Yo no sé si es tan así. Porque sin querer, a lo mejor controlando la temperatura del molde, resolví otro defecto que era menos importante. O a lo mejor generé otro problema que antes no estaba. Entonces lo que se debe hacer siempre, cada vez que yo modifico mi proceso, cada vez que actúo sobre el proceso, tomar los datos de nuevo. O sea que otra vez tendría que hacer mi planilla por defecto y volver a ver ahora cuál es el defecto más importante. Si mi proceso de mejora continua funcionara bien, ¿qué tendría que hacer yo? Cada vuelta estaría bajando el número total de defectos. ¿Se dan cuenta? En cada vuelta el número total de piezas defectuosas tendría que ser menor. Y estaría bajando mis costos de no calidad y mejorando la calidad de mi proceso. ¿Se dan cuenta? Eso sería entonces un sistema de mejora continua aplicando las 3 primeras herramientas. Y eso es lo que yo quiero que ustedes hagan específicamente en el primer trabajo que le vamos a dar de la materia, la aplicación de las 3 primeras herramientas. Primero en un caso que le demos, después en otro que ustedes mismos van a proveer como grupo. ¿Está? Hoy, en el práctico con Romina, van a ver solamente diagrama de Ishikawa. Y la semana que viene van a ver el uso conjunto de ambas herramientas en una clase que va a ser solamente práctica. No vamos a ver teórico, sino que van a ver exclusivamente el uso conjunto de las primeras 3 herramientas, a efecto de que además le podamos dar el trabajo y que ya podamos avanzar con el primer trabajo para la aprobación o promoción de la materia. ¿Hay alguna duda? ¿No? No sé, Romina, si querés que le hagamos descansar unos minutos o directamente largas vos, te paso el hospedador y largas vos. Sí, no sé cuánto tiempo le quedará a este... Y no sé, pero debe quedar como 20 minutos deben quedar, así que si querés, largamos y te paso el hospedador y empezás vos, si vas a compartir alguna imagen, ¿no? Sí. Acá me aparece a mí acá abajo como para compartir. ¿Quiere que pruebe a ver si puedo compartir algo? A ver, compartí sin hospedadora, ¿no? A ver. El tema de compartir, profe, depende de si usted lo tiene configurado para que los demás puedan compartir. Al menos es hasta lo que tengo entendido. Ajá. Ya me voy a fijar cómo se configura. No sé cómo estará configurado ahora. Fíjate, Romina, ¿podés compartir?
A ver, ahí me dice... A ver. No, no me deja. Me aparece, pero me dice que digamos que como que usted... Bueno, vamos a hacer Claro, una cosa. no me dejaría compartir, porque me tiene que autorizar compartir. Te pongo como coanfitrión. Creo que el tema es poner como coanfitrión el que va a compartir o como hospedador. Bueno, A ver, te pongo como coanfitrión y fíjate si podés. ¿Mm? ahora sí. Listo. Bueno, cuando se corte después nos conectamos de nuevo y seguís vos. Si necesitas compartir, avísame y yo te vuelvo a entrar y te pongo como coanfitrión. Bueno. Ok, nos vemos entonces. Hasta la semana que viene, ¿no? La otra, en mi caso. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Acá no hay problema, acá si quieren ustedes en la clase práctica habilitarse los micrófonos si tienen alguna duda. No sé si pudieron ver el ejercicio 1 de la guía de trabajos prácticos, lo que habíamos estado viendo en la clase pasada. Sí, profe, sí pudimos. sí, ¿Pudieron ver profe. algo? Yo Bueno. por mi parte sí, pero me faltaron algunos gráficos de hacer. Bueno, yo encontré... Profe, Sí. yo tenía el mismo problema que usted con el tema de que no se me movía la parte de acumulados. Ahí yo antes que se corte, les quiero compartir, porque ahí lo encontré la forma. Entonces se lo muestro antes de que se corte para que después si nos volvemos a conectar, el error era que, ¿lo ven ahí, al Excel? Sí, profe, Sí, sí, lo bien. estamos viendo, profe. Bueno, lo voy a volver a hacer para que vean, el error era que yo había elegido mal el tipo de gráfico cuando cambiaba la serie 2. No estaba eligiendo uno de dispersión, como dice el instructivo, sino que estaba eligiendo uno de líneas y puntos. Entonces yo ahora lo voy a volver a hacer para que lo puedan ver, seguirme y después lo hagan ustedes. Lo voy a borrar a este. Díganme si hay alguna parte que no sale. No, se ve bien, profe. Bueno, ¿se acuerdan que entonces para hacer el Pareto por defectos totales, ustedes primero tenían que hacer el conteo de todos los defectos? Después los tenían que ordenar de mayor a menor, que era lo que vos preguntabas, Diego. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, acá están ordenados de mayor a menor. En mayor cantidad, rayas en la superficie, después seguido por grietas, incompleto y forma incorrecta. Entonces, ¿encontraron todos el instructivo en la guía de trabajos prácticos? Sí, profe. Bueno, van a agregar este eje auxiliar que está acá. Entonces, lo que hacen es, pintan estos dos cuadros, defectos y cantidad, apretan control y pintan porcentaje acumulado. ¿Sí? Después nos vamos a insertar gráfico de columnas en 2D. Y nos queda este tipo de gráfico. ¿Estamos hasta acá? Yo estoy siguiendo Sí. el instructivo que está en la hojita esa que está en el práctico. Después sobre la serie 2, que es esta color naranja, le hago un clic y con el derecho le pongo cambiar tipo de gráfico. Y acá es donde yo había cometido el error la clase pasada. Acá en porcentaje acumulado le pongo que este es el que yo quiero cambiar, el naranja, y yo había elegido este, el de líneas con puntos, con marcadores, y no es ese. Bajamos y elegimos uno de dispersión con líneas rectas y marcadores. Seleccionamos ahí, nos queda tildado, le damos a aceptar. Entonces nos apareció este eje acá arriba que antes no nos aparecía. Después seguimos el instructivo.
Hacemos clic derecho sobre la serie 1, damos formato a la serie de datos. Acá le ponemos superposición 0, ancho del intervalo 0. Cerramos. Después le damos formato a los ejes. Este eje, dar formato al eje. El mínimo va a ser 0 y el máximo los 196 valores. Después le damos formato al otro eje. En donde el mínimo es 0 y el máximo es 100. Y después vamos a la parte que no nos salía, que ahora al aparecer este eje acá arriba sí nos va a dejar. Hacemos con el botón derecho sobre la serie 2 y ponemos seleccionar datos. Porque ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar los datos que tenía esta curva por los datos del eje auxiliar. Le ponemos seleccionar datos, nos aparece este cuadro, tocamos porcentaje acumulado, modificar. Entonces, el nombre de la serie no lo vamos a cambiar, vamos a cambiar acá, valores de X de la serie. Los pintamos, los eliminamos y decimos que vayan los del eje auxiliar. Le damos a aceptar, aceptar. Y ahora, al último, vamos a modificar los valores de este eje. Dar formato al eje. El mínimo es 0 y el máximo es 4. Y ahí quedó. ¿Me siguieron, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ahí está entonces. Si el tema fue que yo no había seleccionado correctamente el tipo de gráfico por el que quería cambiar esta serie. O sea, la serie de porcentajes acumulados hay que cambiarlo por un gráfico de dispersión. Yo había elegido mal uno de líneas con puntos conectores, algo así. El que hay que elegir es el de dispersión. Si eligen ese, después sí les va a dejar seguir todos los pasos del instructivo. ¿Sí? Después, a partir de acá, vuelven con el autoforma, en 80, tiran una línea que corte la gráfica y bajan. Y ahí nos queda determinado el sector A. Van a 90, con la autoforma, bajan el sector B y el sector C. Y ahí les va a quedar el gráfico de Pareto. Esa sería la técnica para todos los Pareto para poder hacerlo con Excel. Bueno. Profe, ¿puede repetir cómo se hacían las líneas para delimitar las áreas? Sí, con el autoformas, en insertar, acá tenés autoformas, ¿lo ves acá arriba? Forma, permite insertar formas prediseñadas, y le pones la línea, entonces te venís acá, lo que tenés que tener cuidado con esto es de que el gráfico te quede fijo, ¿no? Porque si lo moves, se te mueve la línea. Ahí está la del 80. Y acá vamos con la del 90. Ahí está. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, profe. Bueno. Entonces, bueno. Sí, sí, gracias. Esta sería la forma de poder hacerlo por Excel a los paretos. ¿Hay alguna duda sobre el ejercicio 1? ¿No? No, profe. Bueno, Sí, yo ahora es fácil hacerlo.
voy a dejar de compartir esto. Por la duda que se corte, después nos volvemos a conectar porque lo que voy a explicar ahora lo vamos a ir viendo cada uno con su guía de trabajos prácticos. Bueno, lo que yo a ver qué me preguntan acá por el chat. Profe, lo diagrama de Pareto, sí, en algunas versiones es necesario pensar sino que lo veo. Bueno, si María Florencia, si vos encontrás alguna forma de hacerlo distinta de esta, no hay problema. O sea, mientras que le salga, digamos que el Pareto cuando está bien hecho, digamos el punto tiene que salir del vértice de la primera columna, no de la mitad de la columna. Si ustedes encuentran otra forma de hacerlo, no hay ningún problema. Yo lo que les explico y lo que se da como instructivo es, digamos, una alternativa. ¿Mm? Acá me preguntan qué posibilidad de hacer grupo de 2. No, no pueden ser, tiene que ser de 3 o 4. Pero por ahí justo tengo una consulta de un grupo de 5, a los cuales le respondí que no, que tiene que ser de 4, y justo tengo una consulta de alguien de 2 personas, digamos que son solamente 2 en un grupo. Lo que yo haría después es pasarle los correos, si están de acuerdo, para que en ese grupo de 5 se pase uno para el grupo de 2, ¿sí? Entonces quede un grupo de 4 y un grupo de 3. ¿Sí? A ver. Que dice, y un solo grupo conseguimos 3, pero en ese caso seríamos... Sí, María Florencia, yo ahí te respondí el correo esta tarde de que 5 no. Pero sí te puedo pasar te paso el mail de las chicas que son 2, como para que se contacten entre ustedes. Después les paso yo un mail con sus respectivos mails para que se pongan de acuerdo para que sean un grupo de 4 y uno de 3. Bueno, después yo me encargo de cruzarle los mails para que entren en contacto, ¿sí? Bueno, no sé cuánto le queda a este. Profe, lo que podemos hacer es salir de esta reunión y volver a entrar para iniciar todo. Así no tenemos que esperar a que se termine. Bueno, no, si no, yo sigo y cuando se corte nos volvemos a conectar. De todas Bueno. Tienen que ser 10 minutos porque todavía no aparece. ¿Cómo, querida? No escucho. Que tienen que ser por lo menos más de 10 minutos porque todavía no aparece el cosito. Ah, bien, entonces tenemos tiempo todavía. Después si se corta nos volvemos a conectar y... Bueno, me dijeron entonces que les queda claro, el ejercicio 1 era bastante simple, más que todo para practicar cómo se hacen los paretos y ver todas las posibilidades que hay. ¿Qué quería aclarar yo con respecto al ejercicio 1? Había datos para hacer un pareto por días de la semana. Cuando digo días de la semana es que en el eje X vayan los días de la semana, o sea, por ejemplo, jueves, viernes, lunes, en el orden en el que se va dando por la cantidad de defectos. Si ustedes observan que en un gráfico de Pareto, la mayoría de los días les da el mismo porcentaje, ¿qué quiere decir? Que no hay mucho para ver allí. Eso también lo van a ver cuando ustedes hacen la tabla y sacan los porcentajes por día, no el porcentaje acumulado, cuando sacan el porcentaje. Si ustedes ven que les da lunes 18%, miércoles 19%, jueves un 20%, y todos los días de la semana se dan más o menos en esas cantidades, quiere decir que en realidad no estamos viendo nada ahí, por más que a lo mejor sumando 2 días que dan 20, ustedes tengan un 40. Porque si no, si ustedes se fijan, si todos los días más o menos les van a dar igual, con 4 días ustedes van a tener el 80%. Y 4 días sobre 7
No sé si hay algo como para decir, bueno, en estos días se da el 80% de los defectos. ¿Me explico? Lo otro que les quería aclarar es que Pareto con 2 defectos no es, digamos, un Pareto, porque el Pareto es una herramienta para poder distinguir los pocos esenciales de los muchos triviales. Si las variables son 2, nada más, por ejemplo, si ustedes quieren ver en qué turno tienen mayor cantidad de defectos y tienen solamente 2 turnos, eso directamente sacándolo por porcentaje lo pueden obtener, sin necesidad de tener que hacer un Pareto. Entonces, un Pareto con 2 valores solamente digamos, no brinda información y conceptualmente estaría mal. Porque de por sí, si uno da un 40%, el otro va a ser un 60%. O sea, no estaría bien utilizada la herramienta para poder encontrar el defecto o el día, si fuera entre 2 días, o el turno, o la cantidad de operarios cuando se esté trabajando con 2 variables. Solamente, cuando digo 2 variables, con 2 categorías. ¿Sí? Profe, una pregunta tengo. Sí. Respecto a eso, porque yo, por ejemplo, había entendido, y no soy el único porque estoy hablando justo con uno de los chicos que está más o menos el mismo, había entendido, por ejemplo, que la que era por día era hacer una tabla entera de fallas, igual que habíamos hecho, creo que era de las fallas totales, nada más que puedo decir, bueno, para el día 1 estas son las fallas, y entiendo que no es así, entonces es en el eje X, en vez de la cantidad de fallas, van los días. Se pueden hacer las dos cosas. Lo que pasa es que cuando uno empieza con esta herramienta, tiene que poder distinguir realmente aquellos paretos que nos van a brindar alguna información. ¿Sí? O sea que a veces es como que puede llegar a ser más útil determinar qué día hay mayor cantidad de defectos que determinar qué defecto se da en determinado día, porque en ese caso, vos, para hacer ese tipo de pareto que me estás diciendo, debes haber hecho un pareto por cada día de la semana. Claro, por eso ahí está, es verdad eso, es mucho más útil de otra forma. ¿Me explico, Agus? O sea, Sí. estás haciendo 5 o 6 o 7 paretos, dependiendo de la cantidad de días, que tal vez, si vos los comparás a los 5 o 6 paretos, todos te van a dar más o menos la misma info. Claro, por eso me parece muy raro, no entendía por qué se hacía ese de los días y ahora, claro, es mucho más lógico de la otra forma. Claro, o sea, la herramienta es muy amplia, o sea, se puede utilizar de muchas formas y las opciones que hay de gráficos son muchas. Pero, digamos, la función del ingeniero es poder determinar cuáles son los paretos que realmente nos van a brindar alguna información. Entonces, ese pareto por día, sí, efectivamente vos lo podés hacer por tipo de defecto para determinar cuál es el defecto que más se da en un día determinado, pero a lo mejor después te terminas dando cuenta que del lunes al domingo se da que en la región A tenés siempre los mismos defectos, con lo cual Claro, me no... pasaba eso justamente. O sea, era Claro, como que no sacaba mucha información, porque era como que siempre, o sea, es como que se mantenía algo constante de siempre el claro. defecto principal era tal y los otros tenían un cierto orden, no se sacaba mucho más info de la que ya había sacado antes, digamos. Entonces no entendía para Claro, qué por se eso hacía. a veces cuando se da la información... A ver, ¿qué dice acá? Bueno, ahora nos quedan 10 minutos. Por eso, a veces cuando se da el dato de los días, lo que se sugiere es hacer un pareto por defectos totales por día, o sea, pero para determinar cuál es el día en el que hay mayor cantidad de defectos sin discriminar cuál es el tipo de defecto. Después sí se puede hacer, una vez que uno determina el día o los días, recién ahí trabajar un pareto sobre esos días por tipo de defecto. ¿Sí? Para después sí ir, digamos, al defecto sobre esos días. Pero si no, se trabaja en forma bastante general con respecto a los días, porque a veces se puede determinar que entre un domingo y un lunes, un domingo estoy hablando para procesos continuos, pero a lo mejor entre viernes y lunes se da la mayor cantidad de defectos, y bueno, eso lo podemos asociar a alguna cuestión de recursos humanos, de que el lunes es muy lunes, que el viernes es muy viernes, que... Entonces se toma, digamos, el tema de los días como en un aspecto más general.
Profe, entonces nosotros tomamos, por ejemplo, el día lunes y hacemos el recuento totales de defectos en ese día y así sucesivamente. No, lo que yo les sugiero es que hagan por defectos totales por día, o sea que abajo en el eje de las X, ustedes tengan los días. ¿Me entienden? O sea, cuentan el día lunes qué cantidad de defectos hay en total, sin discriminar qué tipo de defecto. Ah, bien, bien, bien. Sí, El día entiendo. martes suman todos los defectos también sin discriminar. Entonces después ustedes sacan por día qué cantidad de defectos hay. Para determinar los días en que se produce mayor cantidad de defectos sin discriminar el defecto. Sin Ah, bien. discriminar el defecto y el turno. Claro, sí, se puede Ah, hacer así. ok. Después si ustedes quieren, porque las herramientas estas son como para ir de lo general a lo particular. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que pensar que para hacer una reunión en donde nosotros determinamos cuáles son los tipos de defectos y demás, cuando se reúnen en la empresa, una vez que nosotros determinamos cuáles son los defectos que tienen mayor importancia, después para poder resolverlo a eso, para poder hacer el diagrama de espina de pescado o el Ishikawa, se van a reunir aquellas personas que están, que son más allegados, que están más en contacto con ese tipo de defectos. Entonces, mientras nosotros demos más precisión sobre el defecto en cuanto a qué día se da, en qué turno, en qué máquina, con qué operario, es menos la gente que hay que citar para hacer el diagrama de espina de pescado. ¿Me explico? Porque no es lo mismo llamar a toda la planta por un defecto que llamar al jefe de tal proceso, en tal turno, tal día, de tal máquina. ¿Me explico? Entonces, por eso nosotros tenemos que tratar de ir de lo general a lo particular. También se puede hacer algo parecido con los operarios, o sea, porque yo tuve el mismo problema con los días y ahora que me lo pongo a pensar también se podría hacer por cada operario, porque creo que era el inciso C, pedía según cada operario. Claro, ahí también vos podés hacer exactamente lo mismo. Podés determinar cuáles son los operarios que generan mayor cantidad de defectos. Entonces vos ahí haces una sumatoria por operario sin discriminar el tipo de defecto. Entonces vos podés determinar cuál es el operario o los operarios que generan mayor cantidad de defectos. Y una vez que Claro, vos... profe, y en el caso de la máquina, sí, ahí sí se puede hacer por defecto. O sea, El de la máquina son dos máquinas, ¿verdad? claro, entonces sí se Primero puede hacer por determinar, defecto. claro, primero tendrías que determinar sin hacer Pareto cuál es la máquina que presenta mayor cantidad de defectos. Bien. Por porcentaje lo sacas, o sea, sumás la cantidad de defectos que genera una y la cantidad de defectos que genera la otra, saca por porcentaje cuál es la máquina que genera mayor cantidad de defectos. Y una vez que determinas cuál es la máquina, ahí sí haces Pareto por defecto para esa máquina. Ah, bien, bien. No hace falta hacer entonces para las dos, no hace falta, con sacar uno nomás. Y no, porque como te digo, vos tenés que ir de lo general a lo particular. Lo general, ¿qué sería? Después la podés trabajar en la otra máquina, pero cuando uno empieza un trabajo en una empresa, la empresa lo que quiere es ver resultados rápidos. Entonces vos, para no llegar a cargarte de trabajo, lo primero que vos haces es determinar cuál es la máquina que genera mayor cantidad de defectos. La otra también genera defectos, pero tal vez solucionando los defectos de la primera máquina, vas a lograr reducir las pérdidas que tiene la empresa como para mostrar y empezar por eso. Después vos podés irte a la otra máquina, pero inicialmente para que no te cargues tanto, decís, bueno, de estas dos máquinas yo voy a determinar cuál es la que tiene mayor cantidad de defectos. Entonces determino que es la máquina 1, supongamos. Trabajo sobre la máquina 1 por tipo de defectos. Y bueno, ahora ya tengo la máquina 1, voy a determinar cuáles son los defectos
que más se presentan en esta máquina. Entonces el conteo lo hago solamente con los defectos que están en la hoja de datos, que se presentan en la máquina 1. ¿Sí? Sí. Bueno. Profe, entonces, cuando son, el ejemplo, por ejemplo, de las máquinas, cuando son Sí. dos objetos, no sé cómo decirle, Sí, objetos cuando a son dos estudiar, categorías. Cuando son dos cuando, categorías, no hay que cuando hacer son, Pareto. claro, lo haces más por porcentaje y de ahí elegís la que más genera defectos o en lo que estés analizando y de ahí te vas a Pareto. Claro, por eso les digo que, porque si ustedes lo piensan, la herramienta de Pareto era para determinar los pocos esenciales de los muchos triviales. Entonces es una herramienta que se utiliza cuando tenemos mucha cantidad de datos. Si tenemos dos categorías, conceptualmente está mal utilizado. Porque determinar entre dos categorías cuál es la que tiene mayor cantidad de defectos se saca directamente con un conteo, no hace falta hacer un Pareto. Comprendo, comprendo. Después sí, cuando ya tenés determinado el día, la máquina, el operario, ahí sí te vas a el Pareto por defectos totales para determinar el o los defectos que ocupan ese 20% del 80% de las pérdidas. ¿Sí? Sí, sí. Muchas gracias, profe. A ver, acá me preguntan, no entendí cómo hacer el punto 2 y 4, que tienen dos variables en el eje. Ah, bueno, ahí está, ya quedó claro. Bueno, están entonces todas las dudas evacuadas con respecto al 1. ¿Sí? Cualquier cosa, bueno, si tienen alguno más, lo seguimos viendo. Lo que yo quiero que ahora que empecemos, digamos que les voy a dejar como consigna, es, vamos a continuar con el ejercicio 2 de la guía, que es el que tiene un cuadro en donde hay una, digamos, la hoja de anotaciones tiene tipo de pieza, que dice capot, puertas delanteras, lunetas, parabrisas, panel de instrumentos, asiento delantero. Después está para los días de la semana, de lunes a viernes. Y acá yo les incorporé el precio de la unidad defectuosa. ¿Sí? ¿Lo tienen ahí el ejercicio 2? Más abajo, el ejercicio 2, están los tipos de defectos. ¿Sí? 1 es error operativo, 2 daño de la línea, 3 entrega en mal estado por parte del proveedor, 4 pieza deformada. Este ejercicio ya es más de aplicación del Pareto. Sobre este ejercicio vamos a hacer Pareto e Ishikawa. Yo ahora se los voy a plantear el ejercicio, les voy a pasar algunos datos. Ustedes intenten resolverlo y la clase que viene, que va a ser toda de práctico, lo vamos a ver de nuevo, vamos a ver las dudas que tengan y yo les voy a mostrar cómo me quedaron a mí los Ishikawa sobre este ejercicio. En donde, digamos, vamos a introducir la herramienta que explicó hoy el ingeniero. ¿Sí? Entonces, en este ejercicio 2 lo que yo les quiero aclarar es que estos numeritos que dice 1, 1, 2, 2, 2, 2, vuelvo a empezar entonces. El ejercicio que vamos a hacer ahora es el número 2 de la guía. Lo que yo les quería aclarar, bueno, este ejercicio ya incorpora valor económico para que ustedes hagan Pareto con eso. Siempre tengan en cuenta que si los contratan para hacer esto en una empresa, la empresa lo que quiere ver es las mejoras económicas. Entonces, siempre que les den valores económicos, sugiero que pueden hacer un Pareto por defectos totales, por cantidad de defectos, si ustedes quieren, como para tener un pantallazo de la cantidad de defectos, cuáles son los tipos de defectos que se están produciendo, pero siempre tienen que utilizar el valor económico, porque bueno, es lo que va a marcar cuáles son las pérdidas. En este ejercicio, ahí donde yo les pongo que el día lunes para la pieza capot se da, y dice 1, 1, 2, 2, 2, 2, quiere decir que el día lunes tenemos 2 defectos de error operativo
y 1, 2, 3, 4 errores de daño de línea y 2 errores de entrega en mal estado por parte del proveedor. O sea, ese número, el número 1, 2, 3 no quiere decir que tienen que multiplicar, que lo tienen que sumar entre sí, sino que es la categorización de los defectos abajo. ¿Se entiende? O sea, en este ejercicio, en vez de haberles puesto redondelitos, crucecitas o hashtag, o numeral o asterisco, en vez de eso se puso con números el tipo de defecto. Pero no quiere decir que hay que sumar el 2 más el 2 más el 2 más el 3 más. ¿Entienden? Sí, profe. ¿Me explico? ¿Me explico? Digo, bueno. Sí, sí. Es, digamos, lo que se utilizó para caracterizar el tipo de defecto, pero no quiere decir que es la cantidad de defectos, sino que lo tiene que contar como unidad. Así entonces, por ejemplo, para que después ustedes lo corroboren, para la pieza capot, la cantidad de defectos que tiene son 32, o sea, porque sumamos 1, 2, 3, bueno, van sumando todos esos numeritos y les va a dar 32 capots, que tienen todas esas piezas defectuosas, que tienen todos esos defectos. Para poder calcularlo en la última columna, ahí les doy el precio por unidad de pieza defectuosa. Entonces, lo que ustedes tienen que considerar es que la relación es 1 a 1. O sea que un capot tiene un único defecto. ¿Sí? O sea que el día lunes tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 capots defectuosos. ¿Sí? A lo largo de toda la semana termina teniendo 32 capots defectuosos. El precio por unidad defectuosa es de 800 pesos, entonces son 32 por 800. Y eso les va a dar el valor de la pérdida total por capots defectuosos. ¿Sí? Esa es la salvedad que yo... Sí, te escucho. No, que se entendía. Ah, bueno. Eso es. Está bien. ¿Qué sugiero yo en este ejercicio? Este ejercicio es pura, ya no es lo otro que estábamos practicando. Ustedes acá lo tienen que ver el ejercicio en forma integral, porque de hecho que yo acá abajo les pongo que realizar todos los diagramas de Pareto que considere convenientes para obtener conclusiones relevantes. Yo les pongo por defecto, por pieza, por valor económico, por día de la semana, etcétera, pero estos son como pautas. Yo no les estoy diciendo que tienen que hacer exclusivamente esos tipos de paretos, sino que es como que les tiro idea de los paretos que podrían llegar a realizar. Pero en realidad el ejercicio lo tienen que ver en forma integral y elegir ustedes cuáles son los paretos que quieren hacer para sacar conclusiones. ¿Sí? Mi sugerencia, yendo de lo general a lo particular, es que primero determinen cuál es la pieza que más pérdidas le genera a la automotriz. ¿Sí? Entonces, una vez que determinan cuáles son las piezas que están en ese sector A, de ese 20% que genera el 80% de las pérdidas, después sí trabajan esas piezas por tipo de defecto. ¿Sí? Entonces ustedes van a poder ir, cuando yo digo de lo general a lo particular, y me van a escuchar muchas veces repetirlo, es, en vez de trabajar un defecto en particular, ustedes van a estar trabajando una pieza que tiene un determinado defecto. Entonces, cuando tengan que hacer el Ishikawa, directamente van a hablar de esa pieza con ese tipo de defecto. ¿Sí? Entonces están yendo de lo general a lo particular. En el Ishikawa ustedes lo van a plantear en la cabeza de espina de pescado la pieza con ese defecto. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. Y después, pero eso ya lo vamos a ver en la clase que viene, una vez que determinemos cuál es la pieza con los defectos que más se presentan, ahí ya vamos a ver cuáles son los Ishikawa que vamos a plantear y el tema de los 5 por qué, cuántos por qué tendríamos que hacer y demás. Yo les voy a mostrar uno que yo tengo armado, pero bueno, eso es bastante a criterio
Y en este caso, como la información sobre el ejercicio, digamos, un proceso que ustedes lo pueden, si quieren buscar más información, digamos, a los fines de plantear los por qué y demás, porque nosotros damos el ejercicio, pero datos más concretos sobre el proceso, eso se puede buscar, digamos, lo pueden googlear ustedes o ver un poco más de información. Si no, con hasta 3 por qué va a estar bien, ¿sí? Pero bueno, les dejo la consigna para que empiecen a resolver la parte de los paretos. Vean ustedes qué paretos les dan mayor cantidad de información y ya pueden empezar a tener una idea más o menos de cuáles serían los Ishikawos que van a plantear. Y la clase que viene, que vamos a empezar a las 6 directamente con el práctico, vamos a ver cómo les dio, qué dudas tienen con respecto a este ejercicio, y ahí les voy a mostrar yo algunos Ishikawa. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda sobre esto? ¿No? A ver, ahí. No, profe. Bueno. Profe, le quería consultar, entonces el ejercicio 2 es, la pregunta principal sería, o por dónde se debe empezar, es qué pieza genera mayor pérdida para hacerlo por porcentaje, y después de ahí planteas el Pareto, al menos yo lo entendí de esa forma, planteas el Pareto de aquella pieza. Primero vos usás el Pareto. Primero usa el Pareto para determinar cuál es la pieza o las piezas que están dentro del sector A. Bien. Porque tenés muchas piezas. Sí, no tenés dos solamente, como estábamos hablando del caso de la máquina 1 y de la máquina 2. Vos acá sí podés utilizar el Pareto para determinar cuáles son las piezas que te generan el 80%, o sea, ese 20% de piezas que te generan el 80% de las pérdidas. Comprendo. Sí, Diego, o sea, mi sugerencia es que vayan por ahí. Primero hagan un Pareto por valor económico. Bien. Para determinar cuáles son las piezas que están dentro del sector A. Bien, ¿sí? Bien. Que son ese 20% de piezas que nos generan el 80% de las pérdidas. Que bien. No sabés cuántas son, pueden ser 2, 3. Vos después lo vas a determinar, porque a lo mejor tenés mucha cantidad de piezas, pero vos vas a determinar sobre cuáles querés trabajar primero. Y una vez que determines cuáles son las piezas, vas a hacer Pareto de nuevo vas a hacer Pareto para esas piezas, pero ya por tipo de defecto. Para determinar cuáles son los defectos que están en el sector A dentro de esa pieza, o para esa pieza. Sí. Ahí entendí puede bien. Puede ser que van a ser los mismos, digamos, van a ser los mismos defectos que vos vas a analizar, pero también para las otras piezas, porque los defectos son comunes a todas las piezas. Bien, comprendo. Pero está yendo, digamos, porque el valor económico en el ejercicio se está planteando para las piezas. La pérdida la genera la pieza, no el error. No el defecto. ¿Sí? O sea, es como que está yendo más de lo general y claro. Lo va como limpiando y viendo cuál es el problema de raíz. Claro, vos estás yendo, o sea, vos cuando empezás con esto, vos decís, bueno, tengo una planta automotriz donde estas piezas que le cuestan X cantidad de dinero, tienen una determinada cantidad de defectos. Entonces, primero vas a determinar cuáles son las piezas que generan la mayor pérdida. Entonces vos de todas estas piezas, que son 6, a lo mejor terminás trabajando con 2 o con 3. ¿Me entendés? Entonces achicás el trabajo. Después las vas a poder atender, pero inicialmente podés empezar con estas que están en el sector A. Después cuando soluciones los problemas o los defectos que tengas en ese sector A, después puede que se te solucionen y se te achiquen los otros sectores, el B y el C. ¿Sí? Pero inicialmente vos podés empezar con esas primeras piezas. Y después sobre esas piezas ver cuáles son los defectos que se presentan. Para después poder trabajar sobre el defecto. ¿Sí? Sí. Entonces en las cabezas de la espina de pescado va a ir, por ejemplo, entrega en mal estado por parte del proveedor, que es el defecto 3, en las lunetas. ¿Me explico?
Sí, Entonces, ahora cuando lo entendí. Cuando vos hagas los 5 por qué, o cuando uno convoca a la gente que participa para poder encontrar las causas de ese defecto o efecto que está en la cabeza de espina de pescado, vos vas a convocar a menos cantidad de gente. Solamente vas a convocar a la gente que participa tal vez en la fabricación de la luneta. Y no en la fabricación de todas las piezas. Porque lo que hay que entender es que cuando uno hace una reunión para encontrar las causas, para poder armar un diagrama de espina de pescado, eso generalmente se suele hacer después de horario, el cual si es después de horario hay que abonar horas extras. Entonces hay que pensar que esas reuniones para armar el Ishikawa, para armar el diagrama de espina de pescado, tiene que tener la gente, digamos, que está más asociada con el proceso productivo para no tener que convocar a mucha gente. Entonces, pero para eso nosotros tenemos que determinar, digamos, vuelvo a repetir, como les dije, me van a escuchar decirlo varias veces, de lo general a lo particular para que no haya tanta cantidad de gente, porque lo primero que nos va a decir la empresa es, pero yo no voy a pagar horas extras para que venga esta cantidad de gente. Decime quiénes son los que hace falta que participen. Entonces nosotros vamos a tener que ajustarnos a lo que nos está pidiendo nuestro empleador o la persona que nos ha contratado para hacer este trabajo en su empresa. Y sí, entonces vamos a tener que decir, bueno, entonces voy a hacer otro Pareto para ver cómo me achico o cómo reduzco esto para que realmente convoquemos a la gente que necesitamos y no gente que tal vez después no termine aportando nada o que su participación sea pobre, digamos, en el armado de Chicago. ¿Sí? Comprendo, profe. Muchas gracias. Bueno, Profe, a mí me queda una duda. sí. Cuando usted dijo eso de la relación 1:1 con respecto a cada pieza del precio de la unidad, Sí. ¿cómo sacó ese 32 que dijo? Claro, yo lo que digo es que tal vez es un poco confuso, porque cuando yo armé el ejercicio, acá puse que, les puse 1 punto, error operativo. En vez de haberle puesto el 1 punto, yo podría haber puesto, como en el ejercicio anterior, un redondelito todo negro, o Sí. una crucecita, es para distinguir el defecto. Bien, Entonces, cuando acá, en la primera línea, donde dice capot, ese 1,1 significa que hay 2 error operativo. Y después cuando dice hay 1, 2, 3, hay 4, 2, quiere decir que hay 4 errores daño de línea. bien, Y esos 2, 3 que hay, no es que hay 6, sino que hay 2 entrega en mal estado por parte del proveedor. Entonces, si vos sumás todos estos, no sumar 1 más 1 más 2 más 2 más 2 más 2 más 3 más 3, no. Sino que sumar los errores. Claro, te va a terminar dando 32, que capot tiene 32 errores, 32 defectos, o sea que hay 32 capot defectuosos. Cuando digo la relación es 1:1 es que no hay un capot que tenga más de un defecto. Bien, O sea que si acá tenés 32 defectos, hay 32 capot defectuosos. No hay posibilidad que un capot tenga más de un defecto. bien. ¿Se explica? Sí, sí. Digamos, ¿me explicó? Sí, sí. La relación es 1:1 porque si no se complicaría mucho. Directamente vamos a considerar que por pieza hay un solo defecto. Bien, Entonces, si hay de lunes a viernes hay 32 defectos, hay 32 capot defectuosos. Estoy diciendo sobre capot, ¿no? Después en puertas delanteras me da, por ejemplo, que hay 37 defectos en la semana, son 37 puertas delanteras defectuosas. perfecto. ¿Sí? Sí. Bueno. Profe, una Por acá pregunta. me- ¿No tiene- Sí. perdón. ¿No tiene A ver, más? respondo lo del chat, me preguntan. María Pilar me dice, profe, entonces hacemos el Pareto y después el Ishikawa. Si ustedes quieren, lo pueden ir haciendo. Yo lo que les planteo, por eso no estoy hablando todavía del Ishikawa acá, es que primero hagamos los paretos que nos resulten convenientes para obtener conclusiones.
Y la clase que viene veríamos cómo se arman. Yo les voy a mostrar los que yo tengo armados para este ejercicio, pero bueno, si ustedes los quieren armar y después, porque con respecto a los Ishikawa, yo les puedo mostrar algunos que yo tengo armados, pero es una herramienta bastante cualitativa. O sea, los que yo les muestro no necesariamente les va a mostrar una forma en la que se puede hacer, pero no quiere decir que los que ustedes armen van a estar mal. ¿Sí? O que el mío es exclusivamente y que va a estar súper bien. Me explico, porque es una herramienta que se arma en base a la opinión de personas que van participando en intervenciones de ideas. ¿Sí? Y que se van preguntando por qué, y eso va cambiando dependiendo del proceso. Si ustedes lo quieren tener más o menos armado para después cotejarlo con el mío, tal vez agregarle algo de lo que yo les muestre, lo pueden hacer. El ejercicio completo es hoja de anotaciones, que yo ya se las di en el ejercicio, Pareto e Ishikawa, que es lo que se va a pedir en el trabajo práctico. El trabajo práctico, que yo lo voy a subir al finalizar la clase que viene, que es el primer trabajo práctico, consta de el que le entrega la cátedra, que es el que yo voy a subir, y un caso que lo tienen que aportar ustedes. Y en ambos casos, tanto el aportado por la cátedra como el que van a aportar ustedes, tiene que haber hoja de anotaciones, Pareto y Ishikawa. ¿Sí? No pelado, chicos, ¿no? Es un informe, es un trabajo. O sea, tiene que venir con una introducción. Cuando ustedes ponen la hoja de anotaciones, tienen que poner un enunciado, digamos, de qué se trata, de dónde vienen los datos. Bueno, ya van a ver, digamos, el modelo del que yo les voy a subir, el de ustedes tiene que ser similar, pero lo que yo les sugiero es que ustedes en el trabajo práctico vayan explicando las conclusiones que van sacando, ¿sí? O sea, hago tal Pareto porque quiero determinar qué tipo de defecto, o qué pieza, o porque veo que la pieza tal, o sea, el que le va a aportar la cátedra va a ser más o menos del estilo de lo que venimos viendo, ¿sí? Entonces, lo que se pide, digamos, un trabajo práctico completo, no solamente el gráfico, porque las conclusiones sí, yo las puedo sacar, pero ustedes tienen que pensar que este trabajo lo tiene que poder leer cualquier persona que no conozca el tema y más o menos entender de qué se trata. O poder, porque cuando ustedes presentan un informe a alguien que los contrata, no le pueden presentar gráficos así sueltos. Digamos, el informe va con el gráfico y la conclusión. El gráfico y la conclusión, o los gráficos y las conclusiones. ¿Sí? Pero bueno, eso después yo se los vuelvo a repetir la clase que viene, cuando vayamos terminando. Pero quería aclarar eso, porque a veces surge la duda con respecto a cuántos son los trabajos que hay que presentar. Y en realidad el trabajo práctico 1 está formado por dos partes. La que aporta la cátedra más el caso aportado por ustedes, que tiene que estar resuelta exactamente de la misma forma que el caso aportado por la cátedra. En los dos va hoja de anotaciones, Pareto e Ishikawa, que son las tres herramientas. ¿Sí? Profe, Sí. al caso que tenemos que buscar nosotros, ¿se lo tenemos Sí. que mandar para que lo apruebe o directamente lo buscamos y hacemos? No, lo buscan y lo hacen. No hace falta que nosotros le aprobemos. Sí sugiero yo, para que les sirva más a ustedes, que busquen algún proceso productivo. Pero tampoco está mal si presentan algún caso. Hemos tenido, digamos, trabajos prácticos en donde han hecho análisis de la cantidad de quejas que tenían los usuarios de determinada línea de colectivos. ¿Por qué te digo esto, Melina? Porque la herramienta en sí de Pareto se puede utilizar para infinidad de cosas. También hemos tenido casos de llamadas telefónicas a una clínica en X cantidad de horas. O sea que me refiero de que no todo está relacionado con proceso productivo, pero mi sugerencia es que busquen un proceso productivo para que les sirva. Digamos, porque nosotros, el que va a aportar la cátedra va a ser de este tipo, de algún proceso de producción. Y por eso yo, si no se puede, o sea,
cada uno verá, cada grupo verá de dónde obtienen los datos. Bueno, no va a estar mal si usan algún tipo de estos casos, así que yo lo estoy nombrando que no tiene nada que ver con algún producto, con alguna producción, también se puede hacer algo de servicios, eso no hay problema. Y no, Melina, no hace falta que te lo apruebe yo antes al tema. O sea, es elección de ustedes. Mientras que esté bien aplicada las herramientas, no va a haber ningún inconveniente. ¿Sí? Genial, gracias. Bueno. O sea, profe, el que debemos aportar nosotros lo debemos buscar por internet, ejemplos o cosas por el estilo. Los datos los pueden obtener de donde ustedes quieran. Hemos tenido años en los que han aportado un caso real y otra gente que ha inventado datos. Eso el tema acá, lo que nosotros buscamos es que la herramienta esté bien aplicada. ¿De dónde van a obtener ustedes los datos? Eso lo determinan ustedes, nosotros no tenemos ninguna restricción. Lo único que vamos a corregir, digamos, o a analizar es que la herramienta esté bien utilizada, bien aplicada, que las conclusiones sean acordes, digamos, al ejercicio. ¿Sí, Comprendo, Diego? comprendo. O sea, pueden hacer lo que ustedes quieran y obtener los datos de donde puedan. Entiendo que por la situación tal vez no van a salir a tomar datos de las paradas de colectivo a ver la cantidad de gente que está parado, cuáles son las líneas de colectivo. Pero bueno, hemos tenido, hay muchos grupos que inventan los casos, inventan los datos. Eso lo determinan ustedes. ¿Sí? Bien, bien, listo. Bueno, aquí María Pilar, vos me preguntabas, te quedó, digamos, evacué tu duda con respecto a si hacemos el Pareto y después el Ishikawa. Ok. Bueno, chicos, ¿alguien tiene alguna duda más? ¿Algo que quieran que veamos? ¿No? Bueno, entonces, no. Nos vemos la clase que viene, nos vemos el martes que viene a las 18, ¿sí? Yo, lo único que hice, me preguntan acá, ¿puede subir el Excel del ejercicio 1? ¿Cuál? ¿El que vimos hoy? ¿El que les mostré hoy? Ese pedacito, digamos, porque en realidad, digamos, ese que era por defectos totales, si vos seguís el instructivo te va a dar exactamente digamos, que yo suba el ejercicio no va a resolver, digamos, el Pareto. Claro, porque no te sale el gráfico. Ahí yo aclaré, Fabricio, que el motivo por el que no me daba a mí la clase pasada es porque cuando cambié el tipo de gráfico de la serie 2, me equivoqué y en vez de elegir uno de dispersión, elegí uno de líneas con conectores. Entonces, si o sea, yo no tengo problema en subirlo, lo que pasa es que no te va a ayudar, digamos, eso. Lo que tendríamos que hacer es que yo vuelva a compartir cómo hacerlo. Y me parece que, a ver si puedo volver a compartir. Voy a intentar, Fabricio, compartir de nuevo el Excel y lo volvemos a ver. A ver. ¿Se ve ahí? Fabricio, ¿podés activar el audio? Sí, profe. No hace falta que lo muestre, yo lo grabé esa parte, pero bueno, Sí. hice los pasos mismos que hizo usted y lo mismo
No, Pero no. lo hagamos juntos, yo estoy para eso, si querés. Yo lo vuelvo a repetir, no hay problema. Bueno, ¿Querés? bueno. Bueno, yo ahora lo voy a eliminar. Lo que yo aclaré, Fabricio, no sé si lo tenés en la guía de trabajos prácticos, hay una hojita que creo que está al último de la guía de Paretos, que hay un cuadrito chico con pocos datos, y ahí te explica todo cómo hacerlo, y yo me voy guiando de ahí. Pero ahora te lo vuelvo a repetir, y si querés lo vas haciendo vos también. Haces lo mismo que yo, a ver si te sale, ¿sí? Bueno. Bueno, ¿qué voy a hacer? Yo lo voy a eliminar ahora este. Este era el cuadro que nos quedaba después Profe, de... no se ve nada, ¿eh? No se ve nada. ¿No se ve? No. Creo que tiene que compartir pantalla, profe. A ver. ¿Ahora sí? Sí. ¿Hola? ¿Se ve? Sí, Sí, profe, profe. ya se ve. Bueno. Así me dejo compartir, entonces no vamos a tener problema en la clase que viene. Se ve que cuando está el ingeniero Tabela, él como hospedador, no me deja a mí compartir, pero porque ahora volvimos a entrar y yo no estaba como compartiendo. Me parece que él entró y la puso de host. Ah, capaz. Bueno, entonces, acá estamos de nuevo con el cuadro que nos queda después de hacer el conteo, ordenar de mayor a menor, agregando la columna. Vos, ¿cómo era tu nombre? ¿Fabricio? Fabricio, sí. Sí, Fabricio. Vos decime, Fabricio, si querés que paremos en alguna parte y lo volvamos a repetir. Bueno. ¿Sí? Bueno. Tenemos entonces el cuadro de cantidad acumulada, porcentaje acumulado, y este agregado del eje auxiliar que es solamente a los fines de poder hacer el gráfico. Entonces, ¿cómo lo empezamos? Pintamos estos dos cuadros, de lo que es de efectos y cantidades, hasta forma incorrecta y la cantidad de defectos 6. ¿Sí? Tocamos control, como para dejarlo fijo, y pintamos el porcentaje acumulado hasta 100. ¿Estamos hasta ahí, Fabricio? Sí. Después nos vamos a insertar. Ok, ¿qué pasa? Se está por... Ah, no, tenemos 10 minutos todavía. Insertar gráficos de columnas en 2D. Y elegimos el primero, este que está acá. Y me queda este gráfico. ¿Sí? ¿Hasta ahí te quedó lo mismo? Sí. Bueno. Después tenemos que cambiar el tipo de gráfico para la serie 2, porque la serie 1 es la de que tiene cantidades, que es esta, y la serie 2 es la de porcentajes acumulados. En la serie 1, con el botón derecho, le ponemos cambiar tipo de gráfico de series. Tocamos ahí y te va a aparecer este cuadrito. Nos venimos acá abajo donde dice porcentaje acumulado, este es el que vamos a cambiar. Y cuando abrimos ahí me aparecen los tipos de gráficos por lo que lo podemos cambiar, y el que tenemos que elegir, tenemos que bajar acá y elegir este último de dispersión con líneas rectas y marcadores. Lo tildo, ¿veis? Me queda tildado acá, dispersión con línea, y le doy aceptar. Y me queda el gráfico así. A diferencia de la clase pasada, ahora aparece este eje auxiliar acá arriba, pero eso tiene que ver justamente porque yo había seleccionado mal el tipo de gráfico. Después, con el botón derecho sobre las barras celestes, le vamos a poner dar formato a la serie de datos. Y me va a aparecer este cuadrito acá, en donde vamos a acá le vamos a poner 0 y acá le vamos a poner 0. Y ahí me ensancha las barras. Después vamos a cambiar el formato de los dos ejes, tanto este como este. Entonces,
sobre este eje, que es el de las Y, le vamos a poner dar formato al eje, el mínimo es 0 y el máximo va a ser 196. ¿Estamos hasta ahí, Fabricio? Sí, sí, va bien, va bien. Bueno, después vamos a cambiar el formato del eje secundario. Dar formato al eje, el mínimo es 0 y el máximo es 100. ¿Sí? Enter. Cerramos. Ahora tenemos que cambiar. Todo esto está en el instructivo que está, digamos, está paso por paso ahí en la guía para que después si lo quieren volver a ver. Sobre esta serie 2, la naranja, con el derecho, le vamos a poner seleccionar datos, porque ahora lo tenemos que cambiar, los datos de porcentaje a los valores del eje auxiliar. Le ponemos seleccionar datos y sobre porcentaje acumulado le ponemos modificar. El nombre de la serie se lo vamos a dejar igual, pero sí vamos a cambiar los valores de X. Entonces acá vamos a borrar estos y vamos a copiar estos. Y le damos a aceptar. Y aceptar. Ya se va acercando más. Ahí. Lo único que nos queda por hacer es cambiar ahora el formato de este tercer eje que nos quedó acá arriba. Entonces con el botón derecho le ponemos dar formato al eje. El mínimo va a ser 0. Y el máximo es 4, que es el máximo valor de nuestro eje auxiliar. ¿Sí? Y ahí nos quedó el gráfico. ¿Te salió ahora, Fabricio? Sí, sí, ahora sí. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, sí. Bueno. Y después con insertar autoformas, con esta la línea, te venís acá al 80% para poder determinar el sector A, B y C. Entonces te venís hasta acá, cortás la línea, vamos a poner más oscurita, volvemos a usar el autoforma, bajamos, después otra vez con el autoforma, venimos al 90, bueno, me quedó media cruzada, y ahí está. Quedó el sector A, el B y el C. En el sector A tenemos rayas en la superficie y grietas, en el sector B algo de grietas e incompleto, y en el sector C forma incorrecta. ¿Sí? Sí, profe. Gracias. Bueno, voy a dejar de compartir esto. Bueno, chicos, ¿alguna duda? Ah, tengo algo en el chat, a ver. Dice, profe, en el ejercicio 2 con el valor económico, esa variable iría en el eje Y. O sea, en vez de cantidad de defectos, poner... sí, para Regina que me consulta, claro, en el eje Y iría el valor económico. Y abajo, en el eje de las X, irían todas las piezas. Bueno. Creo que no hay ninguna consulta más. Cualquier cosa también me pueden enviar un mail, chicos, si tienen alguna duda. Y si no, digamos, la idea es poder evacuar todas las dudas en la clase que viene. ¿Sí? Bueno. Listo, profe, gracias. Si nadie tiene más que consultar, dejamos la reunión y nos estamos viendo el martes que viene a las 6. ¿Sí? Bueno. Que Listo, tengan buena profe. semana a todos. Les mando un saludo. ¿Sí? Nos vemos.